Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV. Con la doctora Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. De nuevo con ustedes para traer un programa que tiene que ver con la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. Qué importante es la palabra. En estos días tenemos que poner la palabra, ¿verdad?, frente a nuestros ojos, frente a nuestra vida y en nuestro corazón. Bueno, el tema de hoy va a ser interesante. Dios o Mamón. Dios o Mamón. Y vengan conmigo a Tercera de Juan, a 2, el versículo 2 dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué texto tan poderoso. El Señor nos llama a prosperidad. Por cierto, Dios quiere prosperar a todos sus hijos y también su creación, Él se ocupa de ella. Dios se preocupa de nuestro alimento, de nuestra provisión diaria. Dios se preocupa de todas las cosas y se preocupa de las aves y se preocupa de las cosas insignificantes de la vida, ¿verdad? Para proveerles, cuanto más no de nosotros, que somos su creación y sus hijos. Así que importante, Dios nos quiere prosperar en todas las áreas. Y que tengamos también salud, dice todas las áreas, y que tengamos también salud, así como prospera nuestra alma. Bueno, hay algo interesante. Cuando el alma prospera, cuando prosperamos emocionalmente, sentimentalmente, cuando prosperamos en nuestra mente, hay una renovación de nuestro entendimiento. Cuando también prosperamos en esas áreas que tienen que ver con el área espiritual, por supuesto que vamos a prosperar en todas las cosas, porque lo más importante es la parte interna del hombre, una renovación, un cambio, una transformación interna. Y cuando eso ocurre, por supuesto, todas las áreas de nuestra vida van a ser influenciadas. Pero es muy importante que entendamos que no podemos poner el énfasis en el lugar equivocado. Hoy en día, desgraciadamente, hay tendencias que están poniendo el énfasis en el lugar equivocado. Y vamos a hablar de eso en este día. Vamos a hablar acerca de Dios o Mamón. Miren lo que dice Mateo 6, del 19 al 24. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde pongamos la prioridad, nuestro corazón, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra pasión, ahí, ¿verdad?, estará nuestro corazón. Así que es importante porque Jesús siempre enfatizó la misión divina por encima de cualquier otra cosa, por encima de comodidades materiales, por encima de cualquier otra cosa de este mundo. No se hagan tesoros en la tierra, donde todo se corrompe, donde todo es pasajero y temporal, pero háganse tesoros en el cielo. Preocupémonos por las prioridades. Por eso el Señor en cierta ocasión habló acerca de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todo lo demás son añadiduras, pero la prioridad de buscar el reino de Dios es lo primero. Por supuesto que el Señor también no quiere dar añadiduras, sino dio lo más grande, el tesoro más tremendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Por supuesto que el Señor nos quiere bendecir con esas añadiduras, pero el reino debe ser la prioridad. Buscar las cosas de Dios lo primero, y todo lo demás vendrá en el camino. Todo lo demás se añadirá a nuestras vidas. Pero no hagamos tesoros aquí en la tierra, no enfaticemos, no pongamos nuestro énfasis en el lugar equivocado. Así que es importante, no nos afanemos, no seamos avariciosos, ni busquemos fortuna en el lugar equivocado. Así que no nos hagamos tesoro aquí en la tierra, porque donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. En Marcos 4, 18 y 19
Jesús, hablando de una parábola del sembrador, habló de diferentes tierras y de diferentes contextos donde la semilla iba a ser plantada. La semilla es la palabra, es el reino de Dios entre nosotros. Y unas cayeron en un lugar y otras en otra, pero hay una específicamente que dice así en Marcos 4, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, la semilla que cayó entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tremendo. O sea, los afanes de este siglo. Hay muchas personas que viven afanados, que viven solamente pensando en las cosas de este mundo. Engaño de las riquezas, porque se vuelven materialistas, avariciosos, ¿verdad? Vanidosos, que lo único que están buscando son las cosas materiales, aún dentro de las propias iglesias y ministerios. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, no poner el énfasis en el lugar equivocado, porque debemos buscar primeramente el reino, la misión del reino, la misión divina. Jesús siempre tuvo bien enfocado su misión y a lo que él venía. Y cuando el diablo lo tentó y le dijo, te daré todos los reinos de este mundo si postrado me adorares, Jesús le dijo, solamente a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Así que ante la tentación de las ofertas pecaminosas, las ofertas tentadoras del mundo, incluyendo el materialismo y las cosas pasajeras y temporales, tenemos que tener cuidado. En cierta ocasión, por eso Jesús no puso el énfasis en las cosas materiales para nada, porque su misión era divina, que estaba por encima de todas las cosas de este mundo y la comodidad material. Jesús dijo en cierta ocasión, ¿verdad? En Lucas 9:58, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Qué tremendo. O sea, todas incluso tienen un lugar, una habitación, una casa, vamos a poner en esta terminología, una casa. Pero el Hijo del Hombre es un peregrino, anda sirviendo, anda en una misión. No se ha preocupado por establecer un reino en este mundo, no se ha preocupado por establecer un lugar en este mundo, porque su reino no es de este mundo. Así que así debe ser la visión nuestra. No quiere decir que no tengamos bienes materiales, pero que no pongamos el corazón, ¿verdad? No hagamos de ello el tesoro, no nos aferremos al materialismo, al consumismo, a la vanidad de este mundo. Así que importante, hermano, porque desgraciadamente hay muchas personas, aún en los ministerios e iglesias y a niveles personales, que están poniendo el énfasis en el lugar equivocado. ¿A quién servimos? ¿A Dios o a Mamón? ¿A quién servimos? ¿A Dios o a las riquezas? Mira lo que dice Mateo 6, 24 y 25, Jesús hablando del tema. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón o las riquezas. ¿Quién era Mamón, verdad? Bueno, era adorado, era un dios pagano, un dios sin vida, pero que era adorado por los griegos y también por los romanos. Mamón en griego es Hades y en romano, en la lengua latina, es dispater. ¿Qué significa? ¿Qué significa Mamón? Mamón significa el dios de la avaricia, el dios del materialismo, el dios de la riqueza, el dios de las cosas materiales, es Mamón. O sea, no podemos servir a Dios y al dios pagano de la avaricia, del materialismo, de las riquezas. Muchos hoy, desgraciadamente, han hecho esto su ministerio. El Dios de las riquezas, el Dios de la avaricia, el Dios del dinero, eso es idolatría. Cuando estamos adorando a alguien o algo que no es Dios, sencillamente eso es idolatría. Y no podemos tener absolutamente ningún ídolo pagano, ¿verdad? Que no es el Dios verdadero, compitiendo con nuestro Dios verdadero, porque nuestro foco, nuestra atención, nuestra prioridad no es el reino. Así que es importante, queridos hermanos, que entendamos que ninguno puede servir a dos señores, como dijo Jesucristo, porque o aborrecerá a uno y amará al otro,
o se llegará al uno y menospreciará al otro. Así que tenemos que definirnos. Desgraciadamente, qué triste ver que algunos ministerios están enfatizando la parte material, manipulan la parte material, abogan por la parte material y se han desenfocado completamente de los principios doctrinales del reino, y esto trae verdaderamente, un desbalance en la vida cristiana y hasta herejías doctrinales dentro del cuerpo de Cristo. Así que no podemos servir al Dios verdadero y a Mamón, el Dios de las riquezas, el Dios del materialismo y la codicia. Por eso el Señor reprendió tan duramente a la iglesia de la Odisea, una de las 7 iglesias del Asia Menor en ese tiempo, la península de Anatolia, las 7 iglesias de Apocalipsis, una de ellas, la Odisea. El Señor le dice, mira, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo no tengo necesidad de nada, yo lo tengo todo. Una iglesia materializada, una iglesia vanidosa, una iglesia petulante y arrogante, no necesito nada, yo lo tengo todo. Una iglesia que se había materializado. Y el Señor, sin embargo, llama a esa iglesia y le dice de una manera tremenda, y recuerde que iglesia no es la estructura, no es el edificio. Iglesia somos nosotros, somos el templo del Dios viviente. Dios no habita en templos hechos con manos humanas, Dios habita en el corazón del hombre. Y Dios le dice muy tremendamente el Señor a la iglesia de la Odisea, no, tú dices que te has enriquecido, que no tienes necesidad de nada, pero tú eres una iglesia petulante, mira, tú eres miserable, pobre, desnuda y ciega. Por lo tanto, yo te pido y te doy el mandamiento de que compres oro refinado en fuego, lo que verdaderamente tiene valor, lo que verdaderamente tiene una calidad, que busques lo que verdaderamente tiene un valor espiritual y un valor tremendo, que te vistas con lino fino, para que cubras la desnudez, porque todo el mundo se da cuenta que estás desnuda, iglesia de la Odisea. Todo el mundo ve tus fallas, tus debilidades que están expuestas y traen vergüenza a la propia obra de Dios. Y también no solamente que compres oro refinado en fuego y te vistas con lino fino, sino que pongas colirio en tus ojos, porque no ves, estás ciega, iglesia de la Odisea. Has perdido el rumbo, la visión, la misión de lo que el Señor quiere para ti. Así que es muy importante en estos últimos tiempos que la iglesia no pierda el rumbo de lo que el Señor quiere para ella, que la iglesia no se vuelva tibia, coqueteando con el mundo y coqueteando con las cosas de Dios, que la iglesia no se vuelva tibia en su materialismo, ¿verdad? En su énfasis vanidoso, petulante, arrogante y de vanagloria. Muy importante. El Señor nos dice que tenemos que definir a quién servimos, si al Señor nuestro Dios o a Mamón, el Dios de las riquezas y el materialismo. Muy importante esto. Bueno, cuando Jesús dijo esto en Lucas 16, del 13 al 15, que ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, viéndolo en Lucas. También no podéis servir a Dios y a las riquezas, o a Mamón, que era el Dios de las riquezas, ¿verdad? Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos cuando Jesús estaba enseñando acerca de este tema, que eran avaros. La avaricia se había llenado sus corazones religiosos, y la avaricia había llenado sus corazones, y se burlaban de Jesús, se burlaban, en verdad. Y Jesús estaba estableciendo los principios del reino, el reino primero, la misión del reino, Dios primero. No puedes servir a 2 señores, no, porque o amas a uno y aborreces al otro y lo desprecias. Muy importante. Entonces, como Jesús, ¿verdad?, vio la avaricia de ellos y que eran avaros y que se burlaban de él, entonces les dijo Jesús a ellos: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación.
Qué tremendo. Lo que los hombres tienen por sublime, ustedes son avaros, ustedes nada más que buscan lo material, ustedes tienen su mira puesta, son religiosos, sí, pero tienen su mira puesta en otra cosa. Y el Señor les dice, para él esto es abominación, porque Dios conoce el corazón, porque eso es igual a idolatría. Cuando ponemos el énfasis, cuando ponemos nuestra adoración, cuando hacemos una prioridad de las cosas materiales, del materialismo, de la riqueza, del dinero, de las cosas de este mundo, por encima de Dios, eso es idolatría. Así que esto es muy importante. Bueno, muchos a veces piensan, bueno, el cristiano, ¿verdad? Dios también lo quiere prosperar y lo quiere bendecir, pero muchas veces entendemos la prosperidad de una manera equivocada. Mira, Pablo fue un hombre que entendió perfectamente el llamado de Dios y lo que significa los tesoros de este mundo. Y Pablo incluso declaró, ¿verdad?, acerca del asunto también de las riquezas, el materialismo, el consumismo, la codicia, que es idolatría. Pero también habló, ¿verdad?, que la bendición que uno pueda recibir no estriba, no está basada en los bienes materiales que poseemos. Hay momentos que quizás no tengamos bienes materiales, pero tenemos la gran bendición de Dios, tenemos el gozo, tenemos la paz, tenemos la tranquilidad de dormir en una cama, ¿verdad?, sin miedo al futuro, porque Dios es también nuestro proveedor. Sí, si Él provee para las aves, si provee para las zorras, si provee, ¿verdad?, para cada aspecto de su creación, y nosotros somos la corona de la creación, ¿cómo Dios no va a proveer para nosotros? Por supuesto que Dios va a proveer. Somos sus hijos, y qué padre no se preocupa por el sustento, por el abrigo, por el techo de sus hijos. Por supuesto, si lo hace con la creación, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Pero mira el apóstol Pablo lo que dice, porque el apóstol Pablo entendió que la bendición no estribaba, no estaba basada en los bienes materiales que poseemos. Al contrario, él estaba contento en cualquier condición en la cual se encontrara. Dice en 1 Timoteo 6, del 8 al 10, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tremendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. No es que no necesitemos las cosas materiales, es que el amor al dinero, ahí está, el amor, la codicia, los deseos desmedidos, el materialismo, el consumismo, la codicia, que es idolatría. Eso sí, el amor a mamón en vez del amor a Dios. No quiere decir que no necesitemos las cosas materiales, pero dice el apóstol Pablo, si tenemos sustento, si tenemos abrigo, si tenemos lo necesario para la vida, ¿verdad? Porque esta vida es temporal, queridos hermanos. Esta vida es pasajera, es como el soplo, ¿verdad?, de un ave por una habitación. Así es nuestra vida, 70, 80, 90, lo más que puedan vivir, quizás 100 o 100 y algo. Esos son los más afortunados. Pero no, queridos hermanos, no. Si tenemos sustento y abrigo, tenemos techo, tenemos casa, tenemos una cama donde dormir, tenemos familia, tenemos nuestros hermanos en la fe, tenemos alegría, tenemos gozo, tenemos paz, ¿verdad? Nos comemos lo que nos comemos con alegría. Es mejor comerse un pedazo de pan en paz que en un buey engordado en una casa de discordia, dice un proverbio de la palabra. Es mejor comerse un pedazo de pan, un mendrugo de pan en paz que buey engordado en casa de discordia. Hay personas que tienen muchas cosas, pero viven una vida de discordia, de conflictos, de problemas, que dicen que tienen riquezas, pero no tienen paz, pero no tienen gozo, pero no tienen alegría. Hay millonarios que usted los ve y dice, mira, andan en un Ferrari, andan en un carro de último modelo, andan en los carros más sofisticados, tienen mansiones, tienen jet privado, pero sin embargo, queridos hermanos, viven en una miseria espiritual
igual, viven, ¿verdad?, faltos de gozo y de alegría. Qué bueno que esos que quizás tienen todo eso vengan al Señor, porque no hay nada de malo en tener riqueza. El amor a la riqueza es el problema. O sea, si lo tienen y Dios le ha permitido tenerlo, qué bueno que sean humildes, que vengan al Señor y que declaren que el reino de Dios está por encima de todas las riquezas. Ahora, en cierta ocasión Jesús dijo, es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Más fácil es entrar una agujita por el hueco, ¿verdad?, de una puerta o de un lugar, estoy parafraseando, que un rico en el reino de los cielos. Un camello por el ojito se refería a las puertas de Jerusalén, ¿verdad? Era difícil para un camello. Bueno, es más fácil para un camello entrar por un huequito de la puerta de Israel o de Jerusalén que un rico entrar en el reino de los cielos. Así que es muy interesante porque a veces aman más las riquezas que a Dios. Bueno, teniendo sustento y abrigo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas. Desgraciadamente hoy en día hay muchos que han caído en doctrinas erradas y están enfatizando, ¿verdad?, el materialismo. Bueno, el mismo apóstol Pablo, hablando de algunos que le habían abandonado porque amaban más las cosas de este mundo, las cosas materiales, que a Dios, pone el ejemplo en 2 de Timoteo 4:10 de Demas. Demas, que era un colaborador de él en el evangelio, dice, Demas me ha abandonado amando a este mundo. O sea, amó las cosas más de este mundo que a Dios y lo abandonó, ¿verdad? Lo dejó solo. Así que muchas veces las personas ponen el énfasis, tienen como objetivo las cosas equivocadas. Debemos evitar poner, enfatizar, tener como objetivo y acumular riquezas y concentrarnos egocéntricamente en nuestra propia vida, ¿verdad? Buscando nuestro bienestar solamente material, nuestro bienestar de las cosas materiales, sirviendo a Mamón y no a Dios, sirviendo al Dios de la riqueza, de la avaricia y del materialismo antes que a Dios. No es que no sea necesario el dinero, hermano. Por supuesto que el dinero es necesario, pero es el amor al dinero el que produce todo tipo de males. El amor, el hacer el dinero su Dios, es lo que produce todo tipo de males. Desgraciadamente hay personas que han abandonado la doctrina sana, el evangelio, porque se han materializado tanto que se han desenfocado de lo que Dios verdaderamente demanda de ellos. Muchos siervos de Dios fueron ricos. No hay nada de malo con la riqueza cuando tenemos los objetivos y el foco bien centrado. Muchos fueron humildes, aún siendo ricos, y vieron como una bendición de Dios, ¿verdad?, esas riquezas y las pusieron a disposición de Dios. Sin embargo, otros hicieron jactancia, se volvieron avariciosos, pusieron la mira de su vida en el lugar equivocado, se afanaron, y hay personas que se afanan continuamente. Es un afán, tienen un trabajo, quieren otro trabajo, quieren un negocio, quieren varios negocios y no tienen tiempo ni para la familia, ni para ellos, ni para Dios. Así que es muy importante. Así que la tendencia de las sociedades de hoy, ¿verdad?, es el consumismo, el materialismo y la vanidad. Y esos son ídolos modernos, hermanos, que hay que sacarlo de nuestros corazones. Mira el Salmo 39:6. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es verdad. ¿Cuántas personas no amontonan? Y el Señor le dice, mira, hoy vengo por tu alma, como le dijo aquel necio. Yo voy a hacer mis graneros más grandes, yo voy a tener más graneros y más graneros y más graneros, ¿verdad? Almacenes. Y el Señor le dijo, necio, hoy vengo por tu alma. Nunca sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Así que es importante que hagamos tesoros en el cielo, que acumulemos para el cielo y no amontonemos tantas riquezas, ¿verdad?, y pongamos el corazón en el lugar equivocado. El apóstol Pablo sabía vivir en cualquier condición, en humildad y escasez, como en riquezas y abundancia. Sin embargo, era un hombre bendecido.
¿Era o no bendecido Pablo? Aún en la cárcel de Filipo, alababa a Dios y estaba metido en una cárcel con cepos, en el cepo, sus pies y sus manos en el cepo. Sin embargo, alababa a Dios continuamente. ¿Era o no bendecido Pablo? Ahí no tenía riquezas, ahí no tenía un jet y una casa llena de suculentos banquetes. Ahí el apóstol Pablo no estaba en medio de la congregación alabando a Dios, no. Pablo estaba preso, sin embargo, alababa a Dios. ¿Era o no bendecido Pablo? Miren, la bendición de Pablo, la alabanza de Pablo trajo un rompimiento, trajo una bendición, trajo salvación para la familia del carcelero y tocó a muchos presos en la cárcel. Mira lo que dice Filipenses 4:12, la carta a los filipenses. Recuerda, él estuvo preso en Filipos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En cualquier condición estoy preparado. Sé vivir en cualquier condición y soy bendecido. Soy bendecido. Puedo tener abundancia como puedo padecer necesidad. Sé vivir humildemente, ¿verdad? Y sé también vivir en abundancia. Así que el gozo, la satisfacción verdadera y la bendición no dependen de los bienes materiales que poseamos, sino entonces los ricos, ¿verdad?, fueran verdaderamente felices. Todos los ricos fueran verdaderamente felices y sin embargo no lo son. Muchos de ellos no son felices. Así que muy importante. Dios bendijo a muchos hombres con riquezas, afluencia y poder, pero actuaron en humildad y fueron bendecidos. Ahí tenemos el caso de Abraham. Dice en Génesis 13:2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. José fue un hombre rico. Daniel también fue un hombre próspero. Esther fue una mujer bendecida llegando al reino y teniendo de todo tipo de alhajas y riquezas. Sin embargo, fueron hombres y mujeres dedicados al Señor, donde Dios fue la prioridad de sus vidas y no comprometieron eso que recibieron del Señor con nada de este mundo, ni comprometieron la palabra ni sus principios. Sin embargo, tenemos el caso de Ezequías, que su arrogancia, su vanidad y su vanagloria, y era creyente, lo llevó a perderlo todo. Mira, Ezequías dice que vinieron los babilónicos, ¿verdad? Y él los trajo a la casa y los trajo al templo y los trajo a todos los lugares, le enseñó todo Israel. Y Ezequías los oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, dice la palabra, tremendo, en Segunda de Reyes 20, del 13 al 17 lo describe. Vamos solo a mencionar algunos versículos. Y Ezequías los oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies, todo se lo enseñó. Y dice en el versículo 15 en adelante, y él le volvió a decir, Isaías, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Qué triste. Por su altanería, su petulancia, su vanagloria, su vanidad, de enseñarle a sus propios enemigos todo lo que tenía para que vieran que él era un hombre, ¿verdad?, de prosperidad, un hombre que tenía tesoros, un hombre que tenía mucho. Los enemigos vinieron después, lo arrebataron todo y lo destruyeron todo. Fue prosperado en todo Ezequías, dice en Segunda de Crónicas 32, del 30 al 31, pero mire lo que dice al final. Dios lo dejó que prosperara, sí, Dios lo dejó, pero y lo dejó que incluso él, con su afán y su vanagloria, invitó a sus enemigos para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios quería probar su corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón, Ezequías? ¿Está Dios o está Mamón? ¿Está Dios o está la petulancia, la arrogancia, la vanidad, el materialismo? ¿Verdad? Y todo lo perdió en pocos días, todo lo perdió.
Bueno, desgraciadamente tenemos dos teologías contrarias. La teología del conformismo, que es negativa, va a un extremo donde hay personas que dicen, bueno, yo soy cristiano, tengo que vivir en pobreza, en miseria, con apariencia de piedad, vestirme, ¿verdad? De modo que nadie pueda decir que yo soy una persona bendecida o prosperada. Esa es una teología errada, va a un extremo. Pero hay otra teología que en los últimos tiempos ha minado la iglesia y es la teología de la prosperidad. En la teología de la prosperidad le ha hecho mucho daño a la iglesia, le ha hecho mucho daño a los ministerios y siervos de Dios, porque hay un desbalance. Como le dije, Dios no quiere prosperar así como prospera nuestra alma, pero no podemos poner el énfasis en el lugar equivocado. No podemos servir a Dios y a Mamón. Así que es muy importante. ¿Cuáles son los puntos que vemos en la teología de la prosperidad? Y con esto terminamos, ¿verdad? 6 puntos importantes. Número 1, la teología de la prosperidad trae desbalance y desequilibrio doctrinal, ya que pone el énfasis en el lugar equivocado. Número 2, la teología de la prosperidad basa la bendición del creyente en los bienes materiales que posee. Si tienes bienes, eres bendecido. Si no lo tienes, no eres bendecido. Errado. Así que basa la bendición del creyente en los bienes materiales que posee. Número 3, convierte iglesias, ministerios y siervos de Dios en entidades o personas materializadas. Qué triste, hermano. Las convierte en personas materializadas la teología de la prosperidad. Número 4, desenfoca a la iglesia de la prioridad y visión más importante que debe tener el creyente: la salvación de las almas y la predicación del reino de Dios. Sí, hermano. Lo desenfoca totalmente a la iglesia. Perdieron el rumbo. No saben que lo más importante es la salvación de las almas y la predicación del reino de Dios. Número 5. Dios puede bendecir a los creyentes en todas las áreas de su vida, pero esta bendición no es para satisfacer necesidades egoístas, sino para dar de gracia lo que de gracia recibimos. Muy importante, hermano. No es para satisfacer la vanidad del hombre, las necesidades egoístas del hombre. No, queridos hermanos, es para dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y número 6, el último, acerca de la teología de la prosperidad, cómo ha hecho daño muchas veces a muchos ministerios y a muchas iglesias, porque se han desenfocado de la verdadera prioridad del evangelio, y en vez de adorar al Dios supremo están enfatizando a Mamón. Número 6, se convierte en un instrumento de manipulación y de control financiero, y esto degenera el carácter genuino del evangelio. Sí, queridos hermanos, degenera el carácter genuino del evangelio. La manipulación, la intimidación, muchas veces la coacción dentro del pueblo de Dios para manipular al pueblo de Dios con la parte financiera. No, queridos hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Así que hagamos tesoros, pero tesoros correctos, ¿verdad? Sirvamos a Dios, al Dios de la vida, y no a Mamón, el Dios del materialismo, las riquezas y las cosas que tergiversan el verdadero sentido y la prioridad del evangelio. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones. Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad.
llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo.